cuando Gonzalo termine, me pasas la... Buenas tardes. Me llamo Carmen Pastor y voy a hacer las funciones de presidenta, puesto que nuestro querido señor Celorio tiene una afonía que no le deja hablar mucho y me ha cedido este honor. Abrimos la sesión plenaria de viaje, tornaviaje y cultura literaria transatlántica con 4 eminentes ponentes. En primer lugar, les presento a Gonzalo Celorio, escritor y académico, que ha publicado 5 novelas, entre las que figuran 3 lindas cubanas, El metal y la escoria y Los apóstatas, y una docena de libros de ensayos, entre ellos El surrealismo y lo real maravilloso americano, Ensayo de contraconquista, Cánones subversivos, Del esplendor de la lengua española y Mentideros de la memoria. Es profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ocupa la cátedra Maestros del Exilio Español. Fue director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, director del Fondo de Cultura Económica y actualmente es director de la Academia Mexicana de la Lengua. Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la categoría de Lingüística y Literatura. A mi izquierda, la doctora Raquel Chang Rodríguez, que es profesora distinguida de estudios hispánicos en la City University of New York. En 1992 fundó la Colonial Latin American Review, dedicada al estudio de la época virreinal desde una perspectiva interdisciplinaria. Entre sus publicaciones sobresalen Cartografía garcilacista y su edición anotada La relación de los mártires de la Florida de Luis Jerónimo de Oré. Actualmente codirige el proyecto Historia de las Literaturas en el Perú en acceso gratuito vía la CASLIT y el Instituto Cervantes. Es numeraria de la ANLE y correspondiente de la Academia Peruana. Chan Rodríguez es profesora además honoraria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctora honoris causa por la Universidad Nacional Helénica de Atenas. Ha publicado libros como Libros y viajes, El Inca Garcilaso y Luis Jerónimo de Oré, 2 ingenios andinos en la Florida española. Tenemos también el honor de contar con Teodosio Fernández, profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, donde desde 1982 hasta 2019 fue catedrático de literatura hispanoamericana, a la que ha dedicado su actividad investigadora y docente. Es autor de varias contribuciones a la fijación del desarrollo histórico de esa literatura y de ediciones de Huasipungo, de Jorge Icaza, Sin rumbo, de Eugenio Cambaceres y El reino de este mundo, de Alejo Carpentier, entre otras. Ha realizado estudios sobre distintos autores y sobre temas como el modernismo, los movimientos de vanguardia y el indigenismo. También se ha interesado por las relaciones entre literatura y pintura en Hispanoamérica y es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. Y por último, tenemos el honor de contar con Rodrigo Martínez Barax. Nació en la Ciudad de México un viernes 8 de octubre de 1954. El señor Martínez Barax es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Historia por la UNAM Iztapalapa y doctor en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es profesor investigador de la Dirección de Estudios Históricos de la ENA, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente de la Sociedad Mexicana de Historiografía Lingüística, miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia y de la Academia Mexicana de la Lengua. Y con este eminente plantel que tenemos aquí, empezamos esta sesión cediéndole la palabra a nuestro querido señor Celorio. Buenas tardes. Agradezco mucho a los organizadores de este magno congreso que me hayan dado la posibilidad de impartir esta conferencia
o esta ponencia en el marco del tema viaje, tornaviaje y culturas escritas transatlánticas. Mi ponencia se titula Del barroco español al neobarroco hispanoamericano y trataré de leerla durante estos 30 minutos que me asignaron con cierta fluidez porque, como podrán ustedes advertirlo, tengo una voz un tanto disminuida. Preámbulo. El retorno de las carabelas. Con esta feliz frase del narrador venezolano Manuel Díaz Rodríguez, José Enrique Rodó se refirió a la influencia decisiva que el movimiento modernista, encabezado por Rubén Darío, ejerció en la literatura española de la generación del 98. A partir de la década de los 60 del siglo XX, otro movimiento literario, también surgido en Hispanoamérica, tendría repercusión en las letras peninsulares. Es el caso del llamado boom de la literatura latinoamericana, que incidió en la novelística española de la transición democrática, si bien en términos editoriales había sido impulsado desde Barcelona, curiosamente todavía en tiempos de la dictadura franquista. Para abordar el tema viaje, tornaviaje y cultura escrita transatlántica, en el que tendrían cabida estos fenómenos históricos de nuestras letras, me referiré a un viaje anterior a los que he mencionado, un viaje singular que no tuvo un regreso estrictamente literario, pero que anunció un cisma político y cultural que habría de modificar sustancialmente las relaciones de España con sus posesiones de ultramar. El viaje del señor barroco, como llamó José Lezama Lima en feliz prosopopeya, al estilo del siglo XVII, que se aposentó señorial y dominante en la América española. Llegó no solo con su vistosa vestimenta artística y literaria, sino con una clara intención ideológica, la de imponer en el Nuevo Mundo la ortodoxia contrarreformista, insospechadamente en tierras americanas, donde hubo de prolongar su estadía durante todo el siglo XVIII y establecer una relación de concubinato con la señora Ilustración, adquirió características propias hasta adoptar un espíritu de contraconquista opuesto al de la contrarreforma con el que había desembarcado en estas tierras. Es decir, que el barroco en América asumió una precoz condición nacional y en buena medida fue antecedente y disparadero de sus revoluciones de independencia. He elegido para esta exposición dos momentos altamente significativos de este proceso. Uno, el de la paradójica transformación de un arte de imposición colonialista en un arte subversivo y libertario. Y dos, el de la literatura neobarroca hispanoamericana contemporánea, que implica, a partir de uno de sus recursos prioritarios, la parodia, un regreso, un tornaviaje, esto es, la asimilación crítica y liberadora, con frecuencia humorística, de todo aquello que, en el camino de ida, se impuso como dogma solemne y opresivo. Ejemplificaré el primer momento con el arte virreinal mexicano de la escultura y la pintura tequitqui, como José Moreno Villa denominó al arte español realizado por manos indígenas en los primeros tiempos de la conquista espiritual, a la arquitectura mestiza del siglo XVIII. El segundo, con cierta narrativa cubana de la segunda mitad del siglo XX, representada por Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Guillermo Cabrera Infante, que Severo Sarduy
tipificó como neobarroca y cuyas características podrían estar presentes en las obras de otros escritores hispanoamericanos coetáneos suyos e incluso en numerosas otras obras narrativas de nuestro siglo XXI. 1. La tierra es clásica y el mar es barroco. Con esa referencia a la imagen de algún crítico que ciertamente se excedió en la generalización, José Lezama Lima abre el capítulo dedicado a la curiosidad barroca de su libro La expresión americana para dejar asentado que el término barroco ha ampliado enormemente su espectro semántico. Abarca por igual, dice, y lo cito, los ejercicios loyolistas, la pintura de Rembrandt y el Greco, las fiestas de Rubens y el ascetismo de Felipe de Champagne, la fuga bacchiana, la matemática de Leibniz, la ética de Spinoza. Hasta ahí Lezama. No es de extrañar entonces que bajo su signo se acojan las más insólitas metáforas. Alguna vez le oí decir al escritor mexicano Fernando Benítez que el volcán Popocatépetl era clásico, mientras que el Iztaccíhuatl era barroco. Y Alejo Carpentier, por su parte, tras sostener, cito, que nuestro arte siempre fue barroco, desde la espléndida escultura precolombina y el de los códices hasta la mejor novelística actual de América, llega a hablar de mulatas barrocas en genio y figura y de barroquismos telúricos en la indómita geografía de nuestro continente. Esta amplitud referencial del término barroco exige hacer una revisión del concepto para precisar su significación y determinar su pertinencia al aplicarlo a ciertas manifestaciones de la cultura y las letras hispanoamericanas que han sido consideradas barrocas o neobarrocas. Espero que no les genere yo una carraspera mimética y que todo el mundo empiece a hacer. Los diversos estudios que desde el siglo XIX se han dedicado a la estética barroca no presentan entre sí discrepancias considerables en lo que a las características formales de tal estilo se refiere. Sin embargo, estas características formales no constituyen por sí mismas una estética específica, pues ni son privativas del estilo barroco, ni dan cuenta, aun suponiendo que el inventario fuera exhaustivo, de su esencia. Habría que determinar entonces el sistema o código en el que estos elementos adquieren su valor, esto es, su condición barroca. Y es en este punto relativo a la estructura del arte barroco donde se registran posturas ideológicas y diferentes y aún opuestas. La divergencia más notable tiene que ver con el carácter estructural o no del barroco con relación al arte clásico, pues tal estilo no ha escapado a la tradición secular de subordinar los movimientos estéticos al clasicismo que se ha impuesto como paradigma del arte occidental. Una importante corriente de opinión que va de los preceptistas neoclásicos hasta Benedetto Croce, pasando por todo el siglo XIX, vio en el barroco un sinónimo de mal gusto, en tanto que se alejaba de los arquetipos clásicos que signaron el Renacimiento. De esta actitud participaron, aunque con matices singulares, diversos pensadores del siglo XX. Américo Castro, por ejemplo, define el barroco
como un paréntesis malogrado e inmaduro entre el Renacimiento y la Ilustración, esto es, como una desviación en el recto camino del clasicismo. Algunos historiadores del arte señalaron que el tránsito de formas más o menos lineales a otras más recargadas y libres tenía su punto de partida en el propio clasicismo, de donde se sigue que el barroco no sería más que la evolución natural del arte renacentista. Tal solución de continuidad propició que al barroco se le negara una configuración estructural propia, pues se le consideraba una variante deformada o hiperbólica de la estructura clásica. En el terreno de las artes plásticas, con frecuencia se habla de pinturas, esculturas, retablos, fachadas, herrerías, fuentes o muebles barrocos que cumplen una función decorativa, pero difícilmente se hace referencia a construcciones barrocas. Lo mismo puede decirse del lenguaje literario. La profusión ornamental manifiesta, por ejemplo, en las constantes digresiones que les dan preeminencia a las ramas sobre el tronco, no oculta la procedencia clásica de un texto de Gracián o de Góngora. Sin embargo, es menester preguntarse si la presencia de estos elementos, en principio meramente decorativos, afecta o no la estructura clásica. Una pilastra estípite, por ejemplo, ¿es realmente una columna clásica ornamentada? O más bien, su ornamentación constituye un rasgo esencial de su estructura. ¿Por qué no pensar que el barroco asume como esenciales los rasgos que desde la óptica clásica serían meros accidentes, superficiales, exteriores, decorativos? De esta manera quedaría explicado el juego de contradicciones que todo mundo acepta como inherente a la estética barroca. La apariencia exterior sería su contenido más profundo, la máscara su rostro, el engaño su verdad, la exuberancia su vacío, el artificio su naturaleza. A la tesis que sustenta una solución de continuidad entre lo clásico y lo barroco, habría que oponer aquella que sostiene que este último, lejos de ser corolario exaltado, hiperbólico o decadente del Renacimiento, es una ruptura determinante de los modelos impuestos. Iconoclasta, el artista barroco parece abandonarse a sus caprichos personales, sin que ningún código preestablecido mesure o contenga su expresión. Entre ambas posturas cabe una solución dialéctica. El barroco, presente de manera embrionaria en el arte renacentista, asume los modelos clásicos como estructura básica, plataforma o disparadero de su voluntad iconoclasta. En una primera etapa, la llamada manierista, las modificaciones con respecto al arte clásico parecen ser meramente accidentales, pero al paso del tiempo, estas alteraciones llegan a constituir una estructura diferente en la que el propio anhelo de ruptura queda inscrito en una codificación determinada. Ahora yo voy a empezar a imitarlos a ustedes. Severo Sarduy, quien le confiere al barroco carácter estructural, explica este proceso a la luz de las distintas concepciones cosmológicas que se tenían en el Renacimiento y en el Barroco. A mediados del siglo XVI, la teoría heliocéntrica de Copérnico echa abajo la concepción geocéntrica del universo que Aristóteles había postulado en la antigüedad
y que Ptolomeo había adoptado por su compatibilidad con los textos bíblicos asumidos como dogmas. Esta concepción de la Tierra como centro inmóvil del universo se mantuvo vigente a lo largo de toda la Edad Media, pero ni Copérnico ni Galileo, su seguidor, supieron que tampoco el Sol era el centro del cosmos, y si bien sostuvieron que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no al revés, consideraron que las órbitas que describían los cuerpos celestes en sus desplazamientos eran circulares. No será hasta ya bien entrado el siglo XVII cuando Kepler concluye, tras laboriosas observaciones suyas y de Tycho Brahe, que las órbitas de los planetas, incluida la Tierra, alrededor del Sol, no son circulares, sino elípticas. Este portentoso descubrimiento desmorona, por así decirlo, la imagen de la perfección, orden, unidad, simetría, indivisibilidad atribuida simbólicamente al círculo para dar paso a la imagen de la deformidad, distorsión, bifocalidad, pugna, tensión dramática, atribuida simbólicamente a la elipse, y repercute, piensa Sarduy, en la transformación de las manifestaciones artísticas de la cultura occidental. Cito a Sarduy: el paso de Galileo a Kepler es el del círculo a la elipse, el de lo que está trazado alrededor del uno a lo que está trazado alrededor de lo plural. Es también el paso de lo clásico a lo barroco. Pero la idea de que las órbitas planetarias son elípticas no se agota en sí misma. Podría implicar la infinitud del espacio sideral. Y esta idea, dice el astrónomo alemán, y cito a Kepler, conlleva no sé qué horror secreto. Uno se encuentra errante en medio de esa inmensidad a la cual se ha negado todo límite, todo centro y por ello mismo todo lugar determinado. Hasta aquí Kepler. ¿Habrá acaso, me pregunto yo, una definición más certera del horror vacui que suele presentarse como argumento causal del arte barroco? Me voy a saltar unas páginas en beneficio de mi voz y de ustedes, y de todas maneras quedarán consignadas en las plataformas del Congreso. En la Constitución, me voy a España, en la Constitución del Barroco español intervienen determinados condicionantes religiosos, políticos, culturales, que no solo se reflejan objetivamente en cada uno de los elementos que conforman la estructura del barroco, sino que le son inherentes ideológicamente, y a tal grado que para algunos historiadores del arte hay una relación de identidad entre España y el barroco. Con la Contrarreforma y el jesuitismo concomitante, España se erige por predeterminación en el país del barroco y se encarga de propagarlo con toda su fuerza ideológica al Nuevo Mundo. Es en esta su condición ideológica donde se generan diferencias antitéticas con respecto al papel que el barroco desempeña en América. Para algunos es imposición colonialista, para otros punto de partida de la emancipación. Creo con Lezama Lima que fue las dos cosas sucesivamente. Si en la península ibérica, como se ha dicho, el barroco es el arte de la Contrarreforma, ha de entenderse que su objeto es la defensa del dogma católico. Su finalidad primera, entonces, es fortalecer los valores religiosos que la Reforma había puesto en entredicho. Tal ideología, evidentemente,
se refleja en la conquista política y espiritual de América, el dominio imperial sustentado en la fe religiosa. En este marco ideológico, el arte barroco funge como medio de propaganda contrarreformista para la consecución de dos objetivos prioritarios: evitar cualquier desviación de la ortodoxia católica por parte sobre todo de los criollos, pero también de los mestizos, e incorporar a los nativos al sistema cultural hispánico. Al respecto, Leonardo Acosta dice: el barroco se introdujo en América una vez terminada la etapa aventurera de la conquista, el periodo heroico. Su finalidad será precisamente mitificar y eternizar esa conquista, darle validez no ya legal, lo cual había sido labor de teólogos y juristas, sino artística y cultural. Hasta aquí Leonardo Acosta. El barroco es trasplantado al Nuevo Mundo con absoluta fidelidad a los patrones estéticos peninsulares. Sin embargo, en lo que se refiere a la arquitectura y a las artes plásticas en general, hay que decir que desde los primeros tiempos de la conquista espiritual habían asomado. No están en orden. No. Bueno, pues me estoy adelantando. Iba a hablar yo del arte tequitqui, pero bueno, les presento algunas maravillosas obras del barroco novohispano. Y aquí ya vemos este barroco mestizo. Estas empezaban, estas son las del arte tequitqui. A ver, vamos a ver, que son las manifestaciones del siglo XVI de diseños españoles elaborados por manos indígenas, en donde se nota la firma involuntaria de los tlacuilos que llevaron a cabo estas obras. ¿Dónde está el botón? Bueno, nada más es una. Ahora se lo trae. Me dijeron que tocara lo verde nada más, pero Bueno, bien, bueno, está bien. Fue una presentación un poco barroca. Decía, el barroco es trasplantado al Nuevo Mundo con absoluta fidelidad a los patrones estéticos peninsulares. Sin embargo, en lo que se refiere a la arquitectura y a las artes plásticas en general, hay que decir que desde los primeros tiempos de la conquista espiritual habían asomado, sobre todo en los lugares donde se gozaba de una importante tradición plástica prehispánica, rasgos de carácter indígena en las decoraciones de los edificios cristianos, ya que la mano de obra era india, aunque los proyectos fueran españoles. A tal presencia, José Moreno Villa, historiador, pintor y poeta español exiliado en México, le dio el feliz nombre de arte tequitqui, que en náhuatl significa tributario, a semejanza de la palabra mudéjar, que quiere decir vasallo en lengua árabe y que se empleó precisamente para designar el arte musulmán desarrollado en los territorios cristianos reconquistados. Estas manifestaciones del arte tequitqui, en principio tímidas y apenas perceptibles, se fueron acentuando hasta que se llegó a un verdadero sincretismo en el barroco del Nuevo Mundo, como el que puede observarse en las capillas poblanas del siglo XVIII. En ellas, el barroco criollo, presente en los retablos de madera sobredorada
con sus columnas salomónicas y sus santos estofados, queda subvertido por la fuerza indígena que lo dota de originalidad insospechada. Una multitud de ángeles indios tocados de plumas, armados de arcos y flechas, policromados con intensos y chillantes colores, puebla las bóvedas de doble cañón apenas visibles bajo la profusión decorativa. Entre las uvas, frutas sagradas, las más exultantes frutas tropicales se desprenden de arcos y lunetos. La hibridez, la mixtura, la simbiosis hacen del barroco americano, derrota de lo pitagórico, diría Carpentier, un arte fantasioso, colorido, popular, que lejos de reflejar la sumisión, es signo vigoroso de la originalidad mestiza americana. De tal manera es genuino e intenso en su desarrollo que es claro testimonio de que América está preparada para asumir su independencia. Dice Lezama Lima, el barroco del siglo XVIII es la prueba de que se está maduro ya para una ruptura. He ahí la prueba más decisiva cuando un esforzado de la forma recibe un estilo de una gran tradición y lejos de amenguarlo, lo devuelve acrecido. Es un símbolo de que ese país ha alcanzado su forma en el arte de la ciudad. Hasta ahí Lezama. Por más que una situación colonial sea determinada por la historia y la cultura del imperio, el espíritu de los vasallos no ceja en expresarse de acuerdo a sus propias condiciones de dominio. Este espíritu es el que a fin de cuentas habrá de conquistar la libertad. Así el barroco pasa de ser un instrumento de conquista para ser reversiblemente un instrumento de contraconquista. Esto es de liberación. En su ensayo inaugural titulado El barroco y el neobarroco, Severo Sarduy registra la señalada presencia de la estética barroca en algunas manifestaciones artísticas de la cultura hispanoamericana, particularmente literarias y de origen cubano. Para ejemplificar la utilización de los diversos recursos del barroco que consigna en su estudio, Sarduy hace referencia a las obras de Alejo Carpentier, José Lezama Lima, Guillermo Cabrera Infante. Estos mismos escritores cubanos han aludido en sus trabajos ensayísticos y en sus propias novelas a su filiación barroca. Los postulados presentados por Sarduy en aquel artículo y enriquecidos después en su libro Barroco, que originalmente fueron aplicados de manera prioritaria a escritores cubanos, constituyen una tipificación basada en la parodia y en el artificio a la que virtualmente pueden responder muy diversas obras de la narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX. Pienso, por ejemplo, en novelas que se sustentan en un lenguaje paródico, como Los relámpagos de agosto de Jorge Ibargüengoitia, recreación humorística de la novela de la Revolución Mexicana. Pienso en textos cuya referencialidad estriba preponderantemente en la cultura libresca, arte del arte igual artificio, como ciertas ficciones de Jorge Luis Borges o de Juan José Arreola, o numerosos capítulos de Rayuela de Julio Cortázar. Pienso en las grandes construcciones verbales a la manera de Paradiso, como Terra Nostra de Carlos Fuentes, El otoño del patriarca de García Márquez, El discurso de Carlota en Noticias del Imperio de Fernando del Paso, o La reivindicación del conde don Julián de Juan Goytisolo, a quien Fuentes incluye en su temprano libro La nueva novela hispanoamericana.
Pienso en la superposición de discursos en 100 años de soledad, donde Artemio Cruz o el bebé Rocamadour se suman a la prolífica lista de Aurelianos y José Arcadios. En fin, el propio modelo teórico de Sarduy propicia la extensión del término neobarroco a obras muy diversas, al grado de que no sería una exageración tomar esta su condición barroca como una de las señas de identidad de la narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo XX, que se prolonga en muchas novelas de nuestra centuria actual, novelas o cuentos que a la manera barroquísima de las meninas tienen como argumento narrativo el proceso mismo de la escritura de la novela, al igual que la pintura de Velázquez, que no solo retrata a los reyes que se ven reflejados en el espejo del fondo del estudio del pintor, sino también al pintor en el proceso de pintar el cuadro que nosotros vemos. Es el caso del Libro Vacío de Josefina Vicens, El grafógrafo de Salvador Elizondo, Santa Evita de Tomás Eloy Martínez, La novela de mi vida o El hombre que amaba a los perros de Leonardo Padura, Radicales libres de Rosa Beltrán o, para poner un ejemplo español, las novelas Soldados de Salamina, Anatomía de un instante o El impostor de Javier Cercas, que no solo relatan velazquianamente el proceso de la escritura que leemos, sino la transformación ideológica que sufre el escritor en el proceso mismo de su escritura. Quizá una diferencia entre los barrocos del siglo XVII y los neobarrocos contemporáneos, estoy a punto de terminar, consista en que aquellos, los del 17, no sabían que eran barrocos, y estos, vaya que lo saben. Gracián escribió su agudeza y arte de ingenio pensando acaso que formulaba un tratado de preceptiva clásica, es decir, ortodoxa. Los escritores neobarrocos, en cambio, se saben afines a la estética del barroco y utilizan propositivamente sus ingenios y sus agudezas. Tal intencionalidad puede antojarse artificial, pero digamos en descarga de sus autores que el barroco tiene como signo distintivo precisamente el artificio, y que por encima de la aventura, del abandono placentero a la proliferación, de la libertad y del capricho personal, el barroco es un arte prefabricado, como lo vio en su momento José Antonio Maravall. Es un arte dirigido, esto es, preconcebido y generalizado a través del kitsch, y es un arte conservador en tanto que la movilidad y la ruptura que parecen determinarlo son eso, vanas apariencias, en tanto que su objeto primordial es la preservación de un sistema de valores culturales. Así pues, la intención barroca previa a la estructura es parte de su propia condición barroca. Pero ¿cuál es la finalidad de tal intención en el caso de los escritores neobarrocos? Próximo a las tesis de Mijaíl Bakhtin acerca de la carnavalización, Sarduy destaca la parodia como recurso pertinente del barroco. La parodia implica un doble discurso, una doble textualidad, un discurso referencial, previo, conocido y reconocible, que es deformado, alterado, escarnecido, llevado a sus extremos por el discurso del barroco. Tal operación supone un retorno, es en sí misma un retorno. La parodia no es otra cosa que llegar de regreso al punto de partida y recuperarlo, esto es, preservarlo, enriquecerlo con los beneficios adquiridos en semejante periplo, la crítica, el sentido del humor, el homenaje que la distancia y la perspectiva otorgan. La parodia, pues,
no se limita a la burla del discurso de referencia. La parodia implica una actitud crítica que pondera, selecciona, asume, fija, recupera y preserva los valores culturales. Las novelas que pudieran considerarse neobarrocas son testimonio de que nuestro discurso novelístico goza ya de los saludables tributos de la crítica, el humor, el juego, la ponderación. ¿Acaso por primera vez en la historia de la literatura hispanoamericana, y con esto termino, toda una narrativa se significa por expresar abundantemente, generosamente, que viene de regreso de las cosas, de regreso de su propia historia? Muchas gracias. Necesito la cajita. Muchas gracias a Gonzalo Celorio por esta introducción a la sesión de viaje, tornaviaje y cultura escrita transatlántica. Pasamos a nuestros ponentes. Muchísimas gracias por esta magnífica introducción para hablar en torno a la riqueza lingüística y literaria compartida durante siglos por las dos orillas. Nuestra ponente necesita el mando para pasarlas. Empezamos con Raquel Chang Rodríguez, cuando quieras. Gracias al CILE por la invitación que me permite volver a Cádiz, a la tierra andaluza con tan profundos vínculos con América. Gracias a ustedes por estar aquí y postergar su almuerzo. Mi presentación se centra en dos integrantes de la primera generación de intelectuales hispano-criollos nacidos en el Virreinato del Perú, el franciscano Luis Jerónimo de Oré y el cronista Garcilaso de la Vega. El primero viajó presencialmente a la Florida, mientras el segundo lo hizo virtualmente. Son productos de estos periplos la relación de los mártires de la Florida y la Florida del Inca, libros donde ambos autores expresaron su compromiso con el avance de la catequización entre los nativos floridanos. Oré, oriundo de Huamanga, hoy Ayacucho, en el altiplano andino, viajó a Europa representando a su orden, misionó en la Florida y Cuba y llegó a ser obispo de Concepción en el actual territorio de Chile. En su relación cuenta sus experiencias en la América del Norte y el Caribe. Mi encuentro con este misionero políglota se lo debo a Garcilaso de la Vega, el cusqueño, quien también viajó a España, se estableció en Córdoba y allí escribió una nueva historia de la conquista de su tierra. En 1612, el franciscano huamanguino, en camino a encontrarse con misioneros a su cargo destinados a la Florida, visitó al cronista cusqueño en la villa Bética. El Inca describe la reunión en la segunda parte de Comentarios Reales. Antes de pasar al encuentro suscitado por un libro y un compartido interés, recordemos someramente la creciente importancia de la Florida. El mapa de Juan Vespucci confirmó el contorno de América del Norte y corroboró que la Florida no era una isla. En el amplio contexto de la política europea, era urgente proteger las embarcaciones y ciudades españolas en América de los ataques de piratas y corsarios para asegurar el paso del tesoro de Indias. La reorganización del sistema de flotas respondió a esas inquietudes y dio lugar a un renovado interés en la zona, ya que el convoy se detenía en La Habana y desde allí iniciaría el cruce transatlántico.
Por otro lado, la llegada a la Florida de protestantes franceses, hugonotes precisamente, reavivó el fervor religioso de los católicos españoles y, más que nada, enfureció a Felipe II, quien los desalojó prontamente del área. Como sabemos, Pedro Menéndez de Avilés expulsó a los intrusos franceses y retomó la colonización de la zona, fundando 2 ciudades, San Agustín de la Florida y Santa Elena de la Florida, y les confió a los jesuitas la tarea misionera en esas tierras. En 1572, un grupo de ignacianos fue martirizado por indígenas en la bahía de Santa María de Jacán o Ajacán, hoy día Chesapeake Bay, muy cerca de la Casa Blanca norteamericana, y la orden ignaciana decidió abandonar la Florida. Al siguiente año, los franciscanos ingresaron a la región con el encargo de continuar la tarea catequética. En efecto, oré en camino a Cádiz, precisamente esta ciudad, y Sevilla, para reunirse con los misioneros a su cargo. Se entrevistó en Córdoba, Andalucía, claro está, con su paisano y le pidió copias de La Florida del Inca, su crónica primeriza. Viajero virtual, Garcilaso narró, en base a los datos proporcionados por Gonzalo Silvestre y las relaciones de Coles y Carmona, los sucesos de la expedición de 1539 de Hernando de Soto a tierras floridanas. Esta, conviene recordar, fue costeada con el oro del rescate del Inca Atahualpa que de Soto había recibido en recompensa a sus servicios en el virreinato peruano. Oré estaba convencido de que la lectura de esa crónica le sería provechosa a los franciscanos bajo su tutela, destinados a evangelizar en esa región, o sea, en la Florida. Garcilaso generosamente les regaló 7 libros a su paisano, 3 copias de La Florida del Inca y 4 de comentarios reales, y al mismo tiempo le deseó éxito en su labor misionera. La conversación, según la detalla el Inca, se centró después en otros temas: la rebelión de Gonzalo Pizarro contra la imposición de las nuevas leyes en el virreinato peruano. Así, mi entrada en la Florida es vía Perú por medio de un viajero virtual, el Inca Garcilaso. Llegué a otro real, el franciscano Oré. La lectura de la segunda parte de Comentarios Reales me condujo a Oré, quien, en contraste con el cronista cusqueño, sí viajó presencialmente a Cuba y la Florida y plasmó sus experiencias de este periplo misionero en su relación. Por la variedad de temas tratados, la relación es un verdadero cajón desastre. A diferencia de la crónica del escritor cusqueño centrada en la expedición de Hernando de Soto, la relación de Oré repasa medio siglo de historia de la Florida. Para componerla, el autor incluyó información de testigos presenciales, de bitácoras náuticas, de fuentes históricas, de informes a la corona de religiosos y seglares. Todo matizado por su propia experiencia en una geografía tan diferente a la del altiplano peruano. El relato de Oré se abre precisamente con la llegada en 1513 de Juan Ponce de León a esa zona de Norteamérica. La relación introduce peculiares incidentes que muestran las rivalidades
de las potencias europeas y sus ambiciones imperiales en América del Norte y cómo España las combatió. Por ejemplo, detalla un incidente curioso que un grabador francés dibujó y después publicó. Por orden de la corona, el gobernador de Cuba ordenó el retiro de una columna. La columna no era una columna, era un árbol, en realidad, que portaba el escudo de armas franceses. Aquí tienen ustedes la supuesta columna y tienen ustedes a un representante de la Florida, el cacique Timucuano Atore, que era aliado por un tiempo de los franceses y por otro de los españoles. Mientras que la crónica de Garcilaso se concentra en las hazañas de Hernando de Soto y sus expedicionarios, la narrativa de Oré se ocupa de temas muy variados, desde detalles náuticos hasta casos milagrosos y episodios de secuestro. Veamos un curioso caso de adaptación y retorno a los usos autóctonos de uno de esos secuestrados. Me refiero a don Luis de Velasco, también conocido como Paquiquineo. Este joven cacique, probablemente de la etnia Powhatan, fue capturado alrededor de 1560. Hay varias versiones de cómo fue capturado, pero eso lo dejo para otro Sile. Lo cierto es que Paquiquineo pasó a España, donde disfrutó de la protección del rey. Mientras permaneció allí, estuvo bajo la tutela de los jesuitas, quienes lo catequizaron y le enseñaron las costumbres españolas. La piadosa conducta del joven inspiró confianza entre sus mentores, quienes creyeron que estaba genuinamente convertido y estaba deseoso de propagar el evangelio católico entre los suyos. Y por eso el joven acompañó a los ignacianos en una misión por tierra a la bahía de Santa María de Ajacán. Después de regresar a sus antiguos lugares con los frailes, don Luis volvió a sus costumbres nativas, abandonó el catolicismo y apoyó la idea de eliminar a los jesuitas. Protegido por otro grupo indígena, el único sobreviviente de la matanza fue un jovencito español, Alonso de Lara, quien había acompañado a los frailes martirizados para ayudarlos en la misión y también aprender las costumbres nativas. En cuanto al caso del adolescente Luis de Velasco o Paquiquineo, no deja de sorprender la falta de comentario del Oré sobre su captura. ¿Acaso el franciscano acepta el método del rapto en apoyo de la expansión imperial y la labor misionera? ¿Acaso el desgraciado final de los ignacianos se presenta como advertencia al exceso de confianza y también a los peligros de una aculturación forzada acompañada por la falsa aceptación del dogma católico? Mantener la región dentro del imperio por su posición estratégica, alejar a los herejes de ese territorio, reconocer la capacidad de sus habitantes y avanzar la evangelización por métodos suasorios, son temas reiterados tanto por Oré como por el Inca Garcilaso. Desde una perspectiva global y personal, en su obra, ambos autores tejen los hilos de experiencias sorprendentes y terribles.
cuando las plasman en sus libros y reflexionamos hoy día sobre procesos de contacto, transculturación y mestizaje, podemos vislumbrar la pertinencia de estos sucesos en la fragua de la historia compartida por España, por América del Sur, pero también por América del Norte, ciertamente una historia contradictoria y dolorosa, ignorada o reconocida, pero cuya marca, como la lengua impuesta y apropiada magistralmente por el Inca Garcilaso en sus comentarios reales, escribiendo desde Montilla y Córdoba, esa lengua impuesta y compartida y apropiada nos distingue y convoca entonces y ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a Raquel Chang Rodríguez y pasamos la palabra a don Teodosio Fernández Rodríguez. Empiezo agradeciendo la presencia de los presentes, sacrificando sus hábitos de comida y de siesta, me imagino. Y empiezo también lamentando la ausencia de Aurora Ejido, porque probablemente yo esté aquí por intervención suya y también porque, bueno, con ella había, digamos, pactado o pensado lo que iba a hablar aquí para que, bueno, entrara algo que tiene que ver con el estudio y la enseñanza de la literatura en algún aspecto que se atuviese más o menos al título de la mesa, ¿no? Bueno, Aurora no está aquí, yo no voy a leer porque he comprobado que también yo he escrito mucho más de lo que corresponde a los 10 minutos que nos habían asignado, y voy a tratar de contar un poco lo que escribí, cómo lo planteé. Si lo publican y tienen ocasión de leerlo, lo leen, y si no, no pasa nada. Bueno, de lo que se trataría era de hablar de algo de literatura que, como digo, tuviera que ver con el título de mesa. Hay una palabra, un término ahí inquietante, que es el de tornaviaje. No sé muy bien de qué se trata. Para mí siempre fue algo que tenía que ver con el galeón de Manila o la nao de Acapulco a lo largo de los siglos del virreinato. En fin, ahora parece que está de actualidad. Yo, cuando hablé con el Ejido, le propuse referirme a lo que más Enrique Zureña llamó el retorno de los galeones. No quiere decir nada tampoco, porque si uno lee el retorno de los galeones, comprueba que quizá los galeones no retornaron nunca, o retornaron muy poco. En todo el libro lo único que podía detectar es que con el modernismo algo de América influyó en España. Sobre eso ya digo que es sobre lo que voy a hacer un breve comentario. No sé, quizá eso no sé si funciona, lo del horario, bueno, pero voy a tratar de ser breve. Como acaban de oír, porque creo que Gonzalo Celorio también recordó algo de eso, uno puede pensar en José Enrique Rodó, que a la muerte de Rubén Darío habló de que por primera vez las carabelas habían vuelto para acá. Yo recuerdo a un venezolano que se llamaba Manuel Díaz Martínez, que en los primeros años del siglo escribió sobre el modernismo y dijo que por primera vez también las proas habían apuntado hacia España. Quiero decir que hay un campo por ahí que no está debidamente estudiado y yo, bueno, pues digo que podríamos estudiarlo. Por supuesto, Hermín Rodríguez Monegal, y tiene algo que ver con lo que acaban ustedes de escuchar, en algún momento dijo que ese retorno se había producido definitivamente con el boom. Yo tengo la impresión de que no fue así. El boom tuvo que ver con el triunfo de la novela, triunfo editorial y de lectores,
Pero creo que si hablamos del reencuentro con España de los escritores, quizá el modernismo es más eficaz. O es más rico o tiene más que decirnos. No tanto porque ya eso todo el mundo lo sabe, que Rubén Darío vino, que el modernismo influyó en los escritores españoles, que cambió la manera de escritura, etcétera. Pero yo quiero simplemente hoy plantear algo que tiene que ver con que en esa época, que tiene que ver con el 900 y los años siguientes, hubo escritores hispanoamericanos que escribieron sobre España. Y eso no solo haciendo ensayos y haciendo declaraciones de solidaridad, sino escribiendo novelas. Yo, por ejemplo, ahora pues, lo que he escrito tiene que ver con dos. El embrujo de Sevilla, de Carlos Reiles, un uruguayo, y Pasión y muerte del cura Deusto, del chileno Augusto Dalmar. No sé si se lee así, pero yo soy de los tiempos de Di Stéfano, que decía canigia sin inmutarse. Entonces, todavía he oído que un tal Pochettino dice que se diga Pochettino y no Pochettino. Eso es una discusión para lingüistas. Yo me dedico a la literatura y no estoy muy interesado en esa discusión. Bueno, Augusto Dalmar, ya digo, publicó... Son novelas que quizá hayan leído porque son novelas de éxito. Pero yo, por si acaso no, en dos palabras les digo de qué va. En el embrujo de Sevilla, las dos transcursos de Sevilla, se trata de una gitana que ha triunfado, se enamora de un torero que también ha triunfado, y ella ha tenido un amante anterior al que él está a punto de liquidar, y entonces mata al amor de su vida, apuñala al amor de su vida y pone en grave riesgo de muerte, y después se arrepiente, etc. Bueno, un dramón. No, pero eso también forma parte del interés de la novela. Lo del cura Deusto, que ahora se ha reeditado porque se dice que es la primera novela homoerótica americana, y eso está de actualidad, habla de un cura vasco que llega a Sevilla y tiene una pasión que, como es imposible, lo lleva a dejarse arrollar por un tren, o sea, a suicidarse. Claro, ustedes dirán que, bueno, qué dramones, y además toreros por todas partes, cantadores. Y yo digo, ahora llega el momento de plantearse por qué. Porque lo de leer, por leer, pues bien, pero como yo quiero entender lo que leo, me dice cuando... No me entero. Pues tendríamos voy a 9 minutos. 9 minutos. Bueno, ¿me quedan o me voy? Te quedan. Ah, bueno, eso me tranquiliza. Digo, me planteo el por qué, porque se trata de entender. ¿Y cómo lo sé? ¿Por qué buscaron? Y entonces recordé dos cosas. Una, que José Vasconcelos, en el primer volumen de sus memorias, que se titula Ulises Criollo, habla de que había por entonces una cantadora y bailadora famosa que era Amalia Durán. Y Vasconcelos dice que en el cante hondo o hondo vio que se podía encontrar la vía del reencuentro de hispanoamericanos y españoles frente a tanto predominio de gringos. Yo soy de León, a mí eso me parece sorprendente, pero Vasconcelos lo dice, pueden comprobarlo. Y después recuerdo que Amado Alonso hablaba de una novela que transcurría en España, pero la de Felipe II, de un americano argentino que se llamaba Enrique Larreta, o Rodríguez Larreta, y decía que eso era una visión francesa de la realidad española. Algo tenía que ver, ¿no? Porque los franceses incluso habían llegado durante el siglo XIX a sentir que la España cristiana hubiera eliminado a los musulmanes, o sea, que lo mejor hubiera sido mantener una España árabe, que era además una España sensual, etc. Y de algún modo eso es el conflicto entre Castilla y los moriscos que planteaba Enrique Larreta. Entonces, con esos factores ya puedo yo empezar a leer esas novelas sobre Sevilla. ¿Por qué? Porque esas historias tienen su razón de ser. Profunda en lo que tiene que ver de un escritor que trata de buscar una identidad común.
Para eso añado otro factor. La de Carlos Reiles transcurre en el año 98. Y hay referencias a la derrota española. Y ahí, bueno, Reiles publica la novela El embrujo de Sevilla en el 22, si no recuerdo mal. Entonces la sitúa en el 98, pero él ha podido seguir leyendo y ha leído Vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno, y, en fin. Y puede hablar de si la derrota española es debida al quijotismo o al sanchopancismo, perdón. O sea, hay una atmósfera de derrota que invita a la solidaridad por parte del escritor hispanoamericano. Si nosotros vamos más lejos en lo que se escribió sobre la época, sabemos que es una derrota compartida. ¿Por qué es compartida? Bueno, porque los análisis predominantes sobre la realidad americana, desde Francisco Bulnes en México hasta César Octavio Bunge en Argentina, hablan de que los yanquis están ahí y lo demás, bueno, a los mexicanos no hay que explicarles nada, ¿no? Desde la Guerra de Texas y el Tratado de Guadalupe Hidalgo se habían quedado sin medio país y podían perder lo que quedaba. Entonces, era una atmósfera de derrota compartida. Esto de la visión francesa, entonces a mí me ayuda también a ver el problema como se planteaba con una perspectiva más rica. Los franceses se estaban planteando, hay libros, hay uno de un tal de Moulin, de éxito en ediciones francesas y españolas, que hablaba en qué consiste la superioridad de los anglosajones. Y ese francés se preguntaba, incluía en su libro un análisis de los alemanes, además de los ingleses y los norteamericanos. ¿Qué estaba pasando? Hombre, los franceses eran otro país derrotado desde la guerra franco-prusiana. O sea, que Francia podía caer simpático en ese sentido, como país derrotado y además, bueno, como país con una gran influencia cultural en Hispanoamérica, indudable, durante todo el siglo XIX y, por supuesto, durante buena parte del siglo XX. De manera que vamos a ver en estas novelas un intento de asociar lo español a lo andaluz. Las visiones son folclóricas realmente, pero bien informadas sobre flamencos, sobre toros, etc. Pero lo folclórico forma parte es manifestación del espíritu de los pueblos. Y luego, para no extenderme, para terminar, esas historias son trágicas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, los franceses enseñaron a los hispanoamericanos que había una España, esto también, porque cualquiera puede haber leído Carmen, la de Mérimée, y sabe que hay un tipo del norte seducido por una mujer del sur. Eso es el esquema básico de Pasión y Muerte del cura Deusto. Pero esas tragedias tienen que ver con lo que los escritores mencionan y se deja sentir, con lo dionisíaco. Tiene que ver con el placer del cuerpo, con la sensualidad. Pero, como todo el mundo sabe, lo dionisíaco está en el origen de la tragedia. Y esas historias terminan mal. Tienen que ver con atavismos, con instintos incontrolados, con pasiones que exigen un reingreso al orden, que eso es lo que pasa con las tragedias. ¿Eso tiene sentido? Pues sí. Al fin y al cabo, lo que estos escritores saben, son escritores que tienen que ver con un periodo de búsqueda de la identidad. Y entonces Francia, España, lo andaluz, los toros, lo dionisíaco, lo trágico, tiene que ver con la raíz grecolatina que tal vez compartimos. Bueno, esto es algo de lo que se me ha ocurrido y he desarrollado. Hay para más, hay para escribir libros, hay más novelas, en fin. Bueno, ya está bien. Gracias.
Muchísimas gracias a Teodosio Fernández Rodríguez. Y ahora tenemos la perspectiva de Rodrigo Martínez Barax, cuando quieras. Muchas gracias. Estoy feliz de estar con ustedes aquí en el CILE, muy agradecido de haber sido invitado y de que estén ustedes aquí para oírnos con tan buenos colegas. Les voy a hablar un poco del nacimiento de la lexicografía americana, mexicana, los primeros vocabularios en lenguas indígenas. El encuentro de dos mundos trajo un cambio radical en el Nuevo Mundo, y no solo por la imposición del dominio europeo y de la religión cristiana, sino por la catástrofe demográfica provocada por las desconocidas epidemias y por la revolución tecnológica que trajo el encuentro de dos mundos que habían vivido muy diferentes pautas de desarrollo ecológico y tecnológico. En esta revolución jugaron un papel fundamental dos invenciones del viejo mundo: el alfabeto, que permitía representar el lenguaje hablado por escrito de manera sencilla, y la imprenta, que permitía producir múltiples ejemplares de un mismo escrito o dibujo en papeles encuadernables. Ambos inventos jugaron un papel decisivo en América, donde los europeos se encontraron pueblos civilizados que hablaban una gran cantidad de lenguas diferentes. Los primeros franciscanos percibieron esta peculiaridad del Nuevo Mundo, la dispersión lingüística, aunque había lenguas más generales, como el náhuatl y el maya, por las que se podía comenzar. La escritura alfabética produjo una conmoción en los pueblos de indios de la Nueva España, de México, que pudieron transcribir por primera vez su habla, que quedó registrada en vivaces documentos judiciales a la española, redactados en varias lenguas indígenas hasta comienzos del siglo XIX. Para los frailes, la escritura fue vital para aprender las lenguas, transcribirlas, sistematizar sus gramáticas en artes y sus léxicos en vocabularios, y escribir doctrinas, confesionarios y cartillas, lo cual realizaron con el apoyo de sus jóvenes alumnos maestros indios. Pronto intervino la segunda invención importante, la imprenta, traída a México hacia 1540, que permitió la impresión de una gran cantidad de vocabularios, artes, doctrinas en varias lenguas, mismos que registró en su bibliografía mexicana del siglo XVI don Joaquín García y Casbalceta, de la Real Academia Española y de la Mexicana, que por cierto, don Joaquín pasó sus años juveniles en esta ciudad de Cádiz, de 1829 a 1836, en la calle Ancha, como lo investigó mi amiga y colega Emma Rivas Mata. A ver si al rato me lanzo a la calle Ancha a visitarla en peregrinación. Ambos inventos, la escritura y la imprenta y el encuentro de lenguas, provocaron desde mediados del siglo XVI un torbellino de creatividad literaria, dentro del cual quisiera considerar el nacimiento en 1555 de la lexicografía americana, con la impresión por Juan Pablos del vocabulario en la lengua castellana y mexicana de Fray Alonso de Molina. Alonso llegó niño a la Nueva España, aprendió náhuatl con los niños de Texcoco y les enseñó náhuatl a los franciscanos, y ya ordenado franciscano, se dio a la tarea de elaborar vocabularios, gramáticas y doctrinas en lengua náhuatl o mexicana, como se le decía. El primer resultado fue el vocabulario de 1555, castellano-mexicano, solo unidireccional. Y también el primer vocabulario impreso en América. Como primer paso en su estrategia,
Molina comenzó con el vocabulario castellano-mexicano, como es bien sabido, tomando como base de su selección de palabras el Dictionarium ex hispaniense in Latinum sermonem, castellano-latino, de Antonio de Nebrija, de 1495, omitiendo muchas, pero agregando también no pocas palabras, siempre con el afán de transmitir la riqueza de la lengua mexicana. Solo en 1571, Molina consiguió elaborar un vocabulario bidireccional, no solo castellano-mexicano, sino también mexicano-castellano. Y en ese mismo año de 1571, Molina imprimió su Arte de la Lengua Mexicana, su gramática, con segunda edición de 1576. Sin embargo, desde 1555, el trabajo lexicográfico de Molina requirió una reflexión de carácter gramatical, referida al principio de la composición, señalado por Fray Andrés de Olmos en su Arte de la Lengua Mexicana, escrito en 1547, pero no publicado en lo inmediato. Es particularmente el caso de los verbos, con sus prefijos y sufijos, que Molina decidió escribir no en un infinitivo inexistente en náhuatl, sino en primera persona de singular, separando los prefijos adecuados al verbo para indicar su uso. Las recientes ediciones del primer vocabulario de Molina, de nuestros amigos Manuel Galeote, Miguel Figueroa Saavedra y Ascensión Hernández Triviño, permiten una lectura largo tiempo diferida, opacada por la riqueza infinita del vocabulario, el segundo vocabulario de Molina, el vocabulario bidireccional de 1571. Uno de los primeros lectores del vocabulario de Molina de 1555 fue Fray Maturino Gilberti, francés, quien también se propuso escribir vocabulario, arte y doctrina cristiana en la lengua michoacana, o sea, la tarasca o purépecha, sin incursionar, que se sepa, en la historia de la tierra. Sus realizaciones fueron notables, porque en tan solo 2 años, 1558 y 1559, publicó un arte de la lengua de Michoacán, una gramática latina. Las primeras gramáticas impresas en América, estas dos, la de la lengua michoacana y de la lengua latina. Y un vocabulario de la lengua de Michoacán, el primero bidireccional. Y también un breve tesoro espiritual y un extenso diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán, que es el libro escrito en lengua indígena más voluminoso impreso en todo el periodo novohispano y que ocasionó un ataque judicial, teológico, político y visceral del obispo de Michoacán, don Vasco de Quiroga. El ataque se debió a la amistad de Gilberti con el encomendero fraudulento Juan Infante, que afectó el proyecto utópico de integración social y económica, y a su crítica en el diálogo de doctrina cristiana al culto idolátrico de los indios a la Virgen María, asociado a la Virgen de la Salud promovida por el obispo Quiroga. Se replicaba en Michoacán en 1559, el conflicto de 1556 en la Ciudad de México por la crítica de los franciscanos al culto a la Virgen de Guadalupe promovida por el arzobispo Montúfar. Si el diálogo de doctrina cristiana en la lengua de Michoacán de Gilberti, de 1559, es un clásico mestizo, aún no traducido en su integridad, también lo es el vocabulario de la lengua de Michoacán, por ser el primero bidireccional, superando en esto al de Fray Alonso de Molina. Deben considerarse, sin embargo, 2 condiciones que facilitaron la realización de Gilberti.
En primer lugar, para la parte castellano-michoacano, Gilberti hizo su lista de palabras con base no en el Diccionarium de Nebrija, sino en el vocabulario de Molina de 1555, que había hecho ese trabajo basándose en el Diccionario de Nebrija, eliminando varias palabras y agregando no pocas. Molina le allanó la tarea a Gilberti y a otros frailes lexicógrafos después. Por otro lado, Gilberti prescindió de las indicaciones que dio Molina sobre el uso de los verbos. Pudo hacerlo debido a la complejidad de la lengua michoacana y porque él mismo acababa de explicarlo en su arte de la lengua de Michoacán, en su gramática. En cuanto a la segunda parte del vocabulario bidireccional de Gilberti, michoacano-castellano, debe advertirse que su trabajo se vio acaso favorecido por el carácter sufijante de la lengua michoacana. O sea, todo está en los sufijos, en la que las raíces verbales o nominales no tienen prefijos, sino una multitud de sufijos. Así Gilberti pudo compilar no solo un amplio elenco de palabras michoacanas, sino también un registro de las raíces de los verbos, como lo harían otros lexicógrafos michoacanos más adelante. La proeza de imprimir 5 libros en escasos 2 años, 1558 y 1559, como les dije, en la Ciudad de México, solo se explica si suponemos que en los años anteriores, desde su llegada en 1543, Gilberti había estado formando un equipo de trabajo con indios michoacanos, con quienes trabajó los aspectos teológicos, lexicográficos y gramaticales, pero también la impresión material y la encuadernación de los libros, entrando los indios a la imprenta de Juan Pablos para componer ellos mismos los libros en lengua michoacana, con escasas erratas. En cambio, para la impresión de la gramática latina, no fue necesaria la participación de sus colaboradores, y fue el primer libro que imprimió Antonio de Espinosa, recién roto el monopolio de Juan Pablos. En el caso de Gilberti, la organización de este equipo de trabajo multidisciplinario es necesario para explicar la proeza editorial de 1558 y 1559. Pero si sabemos también de los colaboradores nahuas de Sahagún y de otros frailes, debemos suponer contextos semejantes de convivencia y cooperación cultural y lingüística en la obra de los demás misioneros lingüistas. Así se compusieron los primeros libros novohispanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas magníficas reflexiones. No sé si queréis hacer un comentario de cierre para esta sesión o si ya tenéis hambre y queréis que nos vayamos a almorzar. El público manda. El público tiene hambre. Creo que entonces, si os parece, damos por cerrada. Creo que Perdón. tiene una pregunta, una ¿Sí? persona. Hay una manito aquí. ¿Puede repetir? No me entero. Sobre los viajes que los latinoamericanos hicieron a España. ¿Te he entendido bien? Sí, bueno, yo me he fijado en un momento especialmente, digamos, interesado por cuestiones de la identidad. Por supuesto,
cuando viajamos vamos con nuestro bagaje cultural y entonces no es el mismo caso el de Clorinda Mato o el de Ricardo Palma que los que vienen después, porque en el siglo XIX evidentemente hay un planteamiento dominante, por un lado, entre lo civilizado y lo bárbaro, y España es un país atrasado, pero España en el siglo XIX es un país afectivamente interesante, sobre todo para quienes buscan una raíz común que asociamos normalmente en el siglo XIX al pensamiento conservador. Entonces, falta todavía este ingrediente al que me he referido, que tiene que ver con a medida que avanza el siglo XIX, la sensación de perder la batalla por el desarrollo. Bueno, hay países hispanoamericanos que jamás se lo plantearon ni eso, ¿no? Pero si uno mira de arriba a Porfirio Díaz y mira a los políticos argentinos, vemos que hay regímenes de orden y progreso y de planteamientos positivistas. Eso con el 98, con el 900 se quiebra y entonces ahí vienen estas cosas en las que yo he tratado de fijarme hoy. En cada época encontraríamos, aparte de que cada escritor es un mundo, encontraríamos, digamos, orientaciones dominantes de época. La época a la que me he referido es crecientemente antirracionalista y antipositivista. Y entonces no es extraño, hombre, bueno, cuando escriben estas novelas hay hasta surrealismo, ¿no? Se ha desarrollado el psicoanálisis. Un pensador fundamental para la época fue Bergson, sobre el impulso vital. Entonces, cada época pide sus matices. Es lo que he intentado. Hay mucho que decir y yo desde luego animo a que eso se estudie, porque es un aspecto de las relaciones hispanoamericanas que no se ha cuidado bien y es una manera de desconocernos, ¿no? Solamente abundan los discursos. como tuvo la deferencia de mencionar a una escritora peruana, Clorinda Mato de Turner, les recomiendo estos de los viajes de ella y está todo estudiado con una perspectiva muy reciente por Francesca De Negri. Entonces yo les recomiendo en su búsqueda, en sus reflexiones, intentar ubicar el tomo de ellos, porque no solo se ocupa de Clorinda, sino se ocupa de otras mujeres que desarrollaron tertulias a las cuales iban los escritores varones, pero los escritores varones se burlaban de estas mujeres que pretendían ser escritoras. Estoy hablando, cuando digo escritores varones, para mencionar, por ejemplo, el propio González Prada, el propio Palma, que era contertulio también. Entonces, es una nota a lo que ha apuntado Teodosio. Gracias. Pues muchísimas gracias. Ahora sí hemos agotado nuestro tiempo. Muchísimas gracias.